Muy buenas tardes, noches o días. Soy Jason Junior Torres, el líder del grupo 2 de la Universidad UFE. Estaremos hablando del primer tema que es el principio de Pascal. Mis demás compañeros, que son Kelly Alexander y Ángel Antonio. ¿Qué es un fluido? En la definición del principio de Pascal, un fluido se menciona a par de ocasiones que debe cumplirse ciertas condiciones. El fluido que sea incomprensible y que se encuentre en reposo. Un fluido es en el medio de continuo formado por partículas que se encuentran unidas entre sí por todas las fuerzas coen- coercivas y débiles. Los fluidos tienen características que adquieren la, la forma y recipiente. Los que contienen existen diferentes maneras de fluidos. Los comprensibles, si su volumen cambia cuando vaya de la presión por lo contrario de otra fuerza mayor. Y los incompresibles son aquellos que los volúmenes no cambian al variar la presión. Estaré hablando sobre ejemplos comunes de la fuerza aplicada en el principio de Pascal. Elevadores y gatos hidráulicos. Para elevar un coche o un edificio, se usa aire comprimido para empujar el aceite y transmitido una fuerza a un pistón grande para elevar el vehículo. Y también los frenos de coche. En una pequeña presión sobre el panel de frenos se transmite por un líquido a una área mayor en las ruedas para generar la gran fuerza necesaria para hacer el frenado. Y los sistemas de dirección y control. En aviones y maquinarias pesadas se usan para mover timones y superficies de control. Y prensas hidráulicas. Para las prensas hidráulicas, para compactar material, estabilizar piezas, aprovechando la amplificación de la fuerza, que sería los embutidos. Uno de los ejemplos que también en el principio de Pascal sería las jeringas, cuando uno extrae un líquido y le hace presión a la jeringa para que esa dicha presión, el líquido, salga disparado. Como un ejemplo, que si la jeringa es muy grande y le hacemos esta fuerza aplicando la fuerza para allá, mientras uno absorbe el líquido, cuando uno le hace así, oprime la jeringa de nuevo, el líquido sale disparado porque la presión que está compacto de la jeringa, que sería el tubo, más la fuerza que uno le aplica de jalar hasta la jeringa para atrás para sacarle el dicho fluido. Estaré hablando cómo se aplica la ley de Pascal. La ley de Pascal o los principios de Pascal se aplican en un sistema hidráulico para multiplicar una fuerza pequeña a un objeto más grande o una fuerza más grande. Usa un fluido incomprensible. Uno de estos fluidos sería el agua o el aceite y que puede transmitir la presión por igual forma. Y se presenta también elevadores, frenos de coche, gatos hidráulicos y presas, donde una fuerza aplicada en un émbolo pequeño se amplifica un émbolo mayor, como sería un ejemplo, un pequeño tubo, que es un émbolo, el pequeño, y el émbolo grande, para que la fuerza pequeña se amplique más. Y también para mover objetos pesados, ya vehículos pesados y cargas más pesadas. Esto suena muy familiar, que es el principio de la ley de Pascal, uno de los fundamentos científicos de los mecanismos de vehículos y maquinarias de hoy en día. Buenos días, mi nombre es Ángel Antonio Estrella. Voy a estar hablando sobre lo que es el principio de Pascal. Bueno, el principio de Pascal fue formulado por Blaise Pascal en el siglo XVII. Es un principio que se aplica a los fluidos y establece cómo la presión se transmite en ellos. El principio de Pascal es fundamental en lo que es la hidráulica y tiene aplicaciones en máquinas que usamos todos los días.
La definición del principio de Pascal es que la presión ejercida en un punto de un fluido incomprensible y confinado, o sea que está encerrado, se transmite íntegramente y con la misma intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de dicho fluido. Podemos decir en otras palabras que si aplicamos presión a un líquido dentro de un recipiente cerrado, obviamente, esa presión se distribuye de manera uniforme hacia todos los lugares que pueda llegar el líquido. Imaginemos un globo. Si lo apretamos en algún lugar, el agua se va a mover y va a ejercer presión en todas las paredes de dicho globo. Esa es la esencia del principio de Pascal. La presión no se queda en un solo punto, sino que se transmite por todo el fluido. La fórmula básica de dicho fundamento es que la presión es igual a la fuerza sobre el área. La presión es igual a la fuerza que aplicamos y el área del lugar donde la aplicamos. Gracias a ese principio, el principio de Pascal, podemos usar áreas diferentes para tener como resultado una fuerza mayor al aplicado. El mayor ejemplo del principio de Pascal que podemos encontrar, y es algo que se usa hoy en día, se usa mucho, que es el gato hidráulico. El gato hidráulico es un instrumento que se utiliza para levantar coches. Este instrumento consta de dos pistones conectados por un líquido. Si aplicamos una fuerza pequeña en el pistón pequeño, esa presión se transmite al pistón más grande. Con el área del pistón grande es mayor, la fuerza resultante también lo es, permitiendo levantar un auto con un poco de esfuerzo. Ejemplo, tenemos un pistón pequeño con un área de 2 centímetros cuadrados y una fuerza aplicada de 50 newtons. La presión sería 50 newtons sobre 2, que daría 25 newtons por centímetro cuadrado. Y un pistón grande del área de 20 centímetros cuadrados tendríamos una fuerza de 25 sobre 20, que nos daría 500 newtons. Y así, con tan solo aplicar 50 newtons, obtenemos una fuerza de 500 newtons. Eso es en lo que se basa el principio de Pascal. Es cuanto. Muy buenas tardes, mi nombre es Kelvin Alexander Mendoza Valera y estaré hablando acerca del principio de Pascal. Para continuar vamos a estar dando una breve definición de sobre qué es el principio de Pascal. El principio de Pascal es una ley de la física, específicamente de la hidrostática, enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal. Se resume en la siguiente frase: la presión ejercida sobre un fluido incomprendible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Para entender este principio es importante considerar 3 puntos, que son: el fluido incomprendible. Generalmente se refiere a los líquidos, ya que su volumen no cambia significativamente por la acción de la presión, a diferencia de los gases, los fluidos que son comprensibles. La tensión de presión. Si aplicas una presión extra en un punto de este líquido, por ejemplo, empujar un embolo, esa presión adicional se reparte de manera uniforme por todo el líquido. La prensa hidráulica. La aplicación más importante de este principio es la prensa hidráulica. Este dispositivo permite multiplicar la fuerza aplicada. Existe una fórmula para calcular la presión hidráulica, que en un sistema hidráulico simple como la prensa o el gato hidráulico se tienen 2 embolos o pistones de diferentes áreas conectados por un fluido incomprendible. Dado que la presión se transmite por igual,
P1, o sea, la presión 1 es igual a la presión 2. Y recordando que la presión P se define como la fuerza F sobre el área A, podemos establecer la siguiente relación. P1 es igual a P2, que es lo mismo que la fuerza dividido entre el área y la fuerza 2 dividido entre el área 2, donde F1 representa la fuerza aplicada en el área pequeña, A1 representa el área del embolo pequeño, la F2 la fuerza resultante en el área grande, A2 el área del embolo grande. Si el área de salida A2 es mucho mayor que el área de entrada A1, la fuerza de salida F2 será considerablemente mayor a la fuerza aplicada, la F1. Aplicaciones comunes. Este principio es la base de la tecnología hidráulica que se utiliza en frenos hidráulicos, gatos hidráulicos y elevadores de taller. También se utiliza mucho en las prensas hidráulicas. Frenos hidráulicos. Al pisar el pedal del freno, se aplica una fuerza pequeña, F1, sobre un pistón pequeño, A1, en la bomba maestra. Esta presión se transmite uniformemente a través del líquido de freno, que es el fluido incomprensible, hasta los cilindros de las ruedas. En las ruedas, esta misma presión actúa sobre pistones mucho más grandes, A2, generando una fuerza de frenado muy grande, F2, que detiene el vehículo. Gatos hidráulicos. El usuario aplica una fuerza repetida sobre la palanca, empujando un volumen de fluido con un pistón de área pequeño, A1. La presión generada viaja por el fluido. Esta presión actúa sobre el pistón de elevación grande, A2. El resultado en una gran fuerza, F2, capaz de levantar un coche pesado con un esfuerzo mínimo. Elevadores de taller. Similar al gato hidráulico, una bomba genera presión en el sistema al empujar el fluido con un área pequeña. La presión se distribuye a todo el sistema. Esta presión actúa sobre el gran pistón de elevación que soporta la plataforma del elevador, proporcionando la enorme fuerza F2 necesaria para elevar vehículos muy pesados de forma segura y controlada. Prensas hidráulicas en general. Es la aplicación más directa de la prensa de Pascal. Se aplica una fuerza inicial F1 sobre un pistón de entrada pequeño A1. La presión se transmite íntegramente. Esta presión empuja un pistón de salida muy grande A2, multiplicando la fuerza original para lograr una fuerza de compresión o levantamiento masiva F2, que se usa para compactar materiales, forjar metales o levantar cargas industriales.